Levante el letrero, por favor. Pórtese, señora, por favor. ¡Váyanse a la chingada! Recuerde que en este país la justicia es ciega. ¿Ya viste, Serafina? ¡Nos hundiste! ¿Y yo qué culpa tengo de haber nacido apasionada? Buenas tardes, estamos aquí con el señor Xavier Risco, que nos viene a dar su opinión de las muertes. ¿Cuál es su opinión, señor Xavier Risco? Cada pinche punto y coma respetado, señor Luis Estrada, de esa novela. De esa novela. De verdad, tú que eres un tipo que le encanta ponerle su cuchara, meterle un párrafo editorial. A las muertes decidiste decir, cada punto y coma se va a respetar. Tal vez el lugar, por ahí cambiamos Acapulco, Veracruz, pero más bien por lo técnico. Pero ¿por qué respetaste cada punto y cada coma? Porque es una obra maestra y porque creo que Jorge Ibargüengoitia es uno de mis autores favoritos. Yo soy un apasionado no solo del cine, sino de muchas otras cosas y entre ellas de la literatura. Y te estoy hablando de probablemente de uno de mis escritores favoritos a nivel mundial e histórico. Mi historia de fascinación por las muertes nace desde mi adolescencia. A los 15 se publica. Cuando tienes 15 se publica. Cuando tengo 15 años se publica, pero yo para esas alturas ya era un apasionado seguidor de la literatura de Ibargüengoitia. Porque por azares del destino, mi padre, José el Perro Estrada, y lo de perro lo digo sin falta de respeto, porque a él le gustaba. A él le gustaba que le dijeran el perro. Y todos sus amigos, claro, yo por muchos años, y a mí no me gustaba nada, era el perrito o el cachorrito. Bueno, mi papá filmó, antes de que se publicaran Las Muertas, la que probablemente era la novela más famosa e importante de Ibargüengoitia hasta ese momento, que era Maten al León. Tuve oportunidad de conocer a don Jorge en una visita que hizo al set, que curiosamente era un ser muy huraño. Ajá. Entonces, pues no crucé más palabras de mucho gusto, don Jorge, soy su admirador. Pues se acabó. Pero entonces fui leyendo lo que él publicaba, sus crónicas y reportajes y artículos en el Excelsior, que eran maravillosos y que iban dando un retrato de las cosas que ocurrían en el país y en la ciudad. Con una cosa que a mí me encanta, que es de pronto encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Entonces él de pronto contaba una travesía por el centro de Coyoacán, donde veía lo que fuera, lo transformaba en una cosa siempre muy ácida, siempre con un sentido del humor que además compartían Ibargüengoitia y mi padre, y creo que de alguna manera yo tengo también un poco esa visión del mundo en el que la ironía y el humor negro están de todo lo que hablamos y de lo que decimos. Pero entonces yo a esa temprana edad, que ya sabía que me quería dedicar al cine y ya todo lo que hacía era prepararme para ser un director de cine de verdad, dije, quiero hacer una película de las muertes. A lo largo de mi carrera, con todos sus altibajos, cada vez que yo tenía un alti, ¿sí? Y alguien se acercaba y me decía, ¿qué quieres filmar? Yo decía, quiero filmar las muertes de Ibargüengoitia. O sea, pero Ibargüengoitia le tomó 13 años escribir Las Muertes. Sin duda. ¿Y a ti 50 años hacerla? O sea, Yo creo que no, a los porque 15 sabías que la querías hacer. Sin duda, pero te voy a decir una cosa, Ibargüengoitia lo tomó esos 3 años y qué bueno que lo traes a la memoria porque parece que él se sentó en la máquina y relató. Fue una tortura para él. Le intentó, le escribió, hizo un tratamiento, hizo el otro, y qué bueno que lo traes a la memoria porque pues sí, tal parece que las musas bajaron un día y le dijeron, cuenta la historia de las poquianchis y transforman en las baladro y pégale a la máquina. No es cierto, para él fue una verdadera tortura. Yo leí todo lo que se publicó alrededor, ensayos, entrevistas, críticas a las muertas, y para Ibargüengoitia fue, la verdad es que solo tenía la fascinación, pero como no obtenía los derechos, pues no pasaba más que de volverla a leer, decir, chinga su madre, otra vez no la voy a filmar, tomar nuevas notas, decir, Arcángela debe de caminar así, Arcángela, a partir de Calaverita. a partir de este momento tienen que ir vestidas de negro, la muerte del Beto significa algo que le cambia la vida, en fin, todas esas notas. Pero las cosas, yo sabes que soy ateo, pero también las cosas pasan por algo. Sí. Y no quiero buscar explicaciones ni mágicas ni místicas, pero creo que Las Muertas la pude hacer cuando la debía hacer en el formato que la debería de hacer. Porque el primer sorprendido de estar ahora hablando de una serie para Netflix de 6 películas o de una película de 7 horas dividida en 6 partes, soy yo.
Soy yo, porque nunca me imaginé haciendo este trabajo y esta lectura. Y nada, no puedo estar más contento y satisfecho de la experiencia, de la relación con Netflix, a la que solo le pedí 2 condiciones. ¿Cuáles fueron? Una absoluta libertad e independencia para hacer mi visión de este proyecto. Y la segunda, que la dije como una balandronada, hablando de las baladro, una balandronada, dije, y yo quiero ser el director de todos los episodios, de todas las escenas, de todos los capítulos, y escribirlos yo y producirlos yo. Cuando eso se materializó, Órale, güey. yo creí que me iba a salir Órale. vivo. Yo creo que es la primera serie de Netflix, como serie, en la que no hay 2 o 3 directores, o 4 o 5. A la semana 10, firmamos 21 semanas, y yo la semana 15 y 16, yo ya necesitaba ayuda para caminar. Dormía 2 o 3 horas, pero yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque es una serie que transforma un hecho de la vida real, muy importante en la historia de México y probablemente el más escandaloso, de nota roja y amarillista, en una maravillosa novela que es una sátira de esa realidad. Sí. Y en mi visión de la novela de Jorge Ibargüengoitia, pero también del hecho de las Poquianchis, porque tú dices que respeté cada punto y cada coma, y es cierto, para mí era esencial que quien conocía la novela, quien la conozca y vea la serie, la reconozca, Sí. y que haga el viaje inverso, el que después de ver la serie le despierte la curiosidad de leer este prodigio de la literatura que es Las Muertas, que la reconozca también, pero no hiciste tan buena lectura, porque el capítulo 6 es mío, no es de Jorge Ibargüengoitia. Él lo ve desde ¿Cómo la ves? No, a ver, regresé al final. Regresé al final y dije, Jorge Ibargüengoitia, esta parte, Jorge Ibargüengoitia último se agotó, como tú dijiste que le tomó, bien dicho, 13 años poder llegar a esta versión, 4 reescrituras, pero yo creo que cuando llegó al capítulo último dijo, las baladras fueron detenidas tal día, tal hora, en este lugar, las juzgaron y las acusaron ahí y van a morir en prisión. Epílogos, la foto. Y yo desarrollé toda esa situación, todas las secuencias de los juzgados, los testimonios. Lo que llevó a Jorge Ibargüengoitia a tomar la decisión de contarla fue que tuvo acceso al expediente judicial de las hermanas González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis. Y yo tuve acceso también al expediente. Y uno puede decir, es que Jorge Ibargüengoitia exageró mucho en muchas cosas. Y yo te voy a decir que, por ejemplo, los 5 frijoles están en el expediente judicial. Cuando las chicas dicen, estas pinches brujas nos mataban, a ver, solo nos daban de comer 5 frijoles y una tortilla dura al día, está en el expediente criminal, porque una de las víctimas lo declaró de esa manera. Estamos hablando de surrealismo mexicano. Y está en la película. Están los 5 frijoles. Claro, les da 5 frijoles. Cuando la calavera agarra la cuchara y sirve los frijoles, son 5 frijoles. A veces son 6 o 7, pero sí hay. Esa es la historia. Dice Ibargüengoitia, el tema me interesó casi por repulsión. La historia era horrible. La reacción de la gente era estúpida. Lo que dijeron los periódicos era sublime de tan idiota. Todo esto, que me producía verdaderamente una repulsión muy fuerte, me pareció muy mexicano. Pero la historia me atrajo como la trae una operación o un perro muerto, algo horrible. Según la información de los periódicos, todos los personajes eran espantosos. Lo que me interesaba entonces era meter a esa gente en la realidad, hacerla comprensible, no verla como los periódicos. Arcelia, ¿qué fue interpretar a la Baladro Mayor? Y meterla aquí, en lo real, a una persona que se puede parar a bailar, una persona que puede, pues sí, un poco le duele el codo, pero dice, pues ten para tus dientes de oro, ahí está y luego me lo pagas. Humanizar a la Poquianchis mayor. ¿Cómo fue, Arcelia? Bueno, desde que Luis, después de un casting como de 2 horas, decidió que yo hacía Arcángela Baladro, me mandó un mensaje muy hermoso y sentí un enorme privilegio, pero también me dio vértigo, porque es un personaje escalofriante y había que encarnarlo, que habitarlo sin juicio, ¿no? Bueno, es una regla casi, no juzgar a nuestros personajes, pero en este caso todavía... Tú.
Porque al final eres tú el personaje. O sea, muy poca gente se juzga a una persona. Entonces tú ibas a interpretar. Como tú no se juzgan, dicen, juzgan por Pero poca gente se desdobla 2 veces y dice, no, Creo que es muy interesante lo que dice Arcelia, y creo que la deberíamos de escuchar de atención, porque yo creo, a veces los directores nos llevamos más crédito que el que merecemos. O nos lo merecemos, pero de pronto figuramos más. Y yo creo, y por eso creo que debemos de escucharla con mucha atención, el trabajo que hizo Arcelia y Paulina, y creo que este maravilloso retrato que está en la serie, primero creo que la historia se volvió un imán, porque creo que eso sí compartimos, y te lo va a decir ahorita, o no, pero te lo digo yo, esta admiración por la literatura de Ibargüengoitia, y el tono que era el gran reto, y que probablemente uno de los mayores éxitos que he tenido en mi carrera es tener un reparto de más de 170 actores, los mejores de este país, sin duda. Pero yo creo que, y sería muy padre oírte, Arcelia, ¿cómo darle vida a estos monstruos? O sea, porque al final de cuentas sí fueron dos personajes de la historia real de este país muy monstruosos. No, como todo lo que ocurre en este país, nunca sabremos la verdad de qué fue lo que hubo detrás de las Baladro, porque además la presencia de los medios de la época, sobre todo y notoriamente la Alarma, pues acabaron dando una versión muy distorsionada, que no sé si en lo que leíste de Ibargüengoitia también habla de él. Él dice que venía de Estados Unidos horrorizado de las cosas que pasaban en Estados Unidos, diciendo bendito sea Dios, en México no pasan esas cosas, y lo primero que se encontró en el aeropuerto fue una portada de la Alarma que decía: las Baladro mataron a más de 120 niñas y se comieron a sus fetos. Y dijo, ¿qué pasó aquí? Entonces, si pasa eso, y además no solo pasa en México, pasan en su estado. Pero sin la verdad, Guanajuato. Ya le robé la palabra, que hablo como erudito, pero sí creo que es interesante, porque creo que el proceso que hicieron es maravilloso. No, pues había que entender su evolución, cómo ella empieza siendo usurera y poco a poco se va dando, tiene como una inteligencia maligna un poco, porque también esta historia se trata de la maldad, es como uno de los grandes temas Un gran tema, creo yo. sí, como esta maldad encarnada en estas mujeres, pues amorales, absolutamente siniestras, ambiciosas, ella, ¿no? Arcángela, con una cabeza, con un cerebro ahí para orquestar toda esta red de corrupción, de crimen, sí, como de ambición, transgrediendo las leyes humanas, las leyes éticas, morales, etcétera. Y entonces, pero va dando los pasos ella. Ella va encontrándose con que cuando ve a la chica que el tipo la está allí, queriendo, vaya, que le está invitando o que le está prostituyendo, pues, ella dice: "No, no, no, a ver, aquí, este negocio va a ser mío". sí. Y va así creciendo y Vente se va conmigo y lo jala. exacto, va apoderándose de ella esta ambición y este afán de poder, que yo creo que somos, vaya, lo hemos visto muchas veces, cómo hasta las mejores intenciones se corrompen gracias al gozo de poder, ¿sabes? Y que de pronto te corrompe el poder y la ambición. Entonces, pues eso primero había que entenderlo, leer, bueno, ya había leído yo, como te comentaba hace ratito, que la primera vez que me encuentro con Las Muertas de Ibargüengoitia fue en la escuela de teatro donde íbamos a hacer una adaptación teatral para, pues, mi formación. Las mujeres ya. Las mujeres sabias, hubiéramos ido a Las Muertas, pero ya, eso no pasó, porque decidieron. Mujeres celestiales. Exacto. Dijeron, no, que no se gaste todavía. Exacto. ¿Qué personaje iba a ser una de las muchachas? Pues yo creo Era que- una niña. Exacto, yo creo que iba a ser una de las prostitutas, De las sometidas. de las sometidas. Que es interesante ese equilibrio de poder, ¿no? Al final, tal vez a nosotros nos parece más cercano el hecho de ver una mujer empoderada, una mujer que podía corromper, una mujer que podía cruzarse todas las líneas en un México, hay que decir que operan entre 1945 y 1964. Él empieza a escribirlo cuando conoce la noticia entre el 60 y el... Pero sigue siendo un México en donde la mujer de verdad no gana espacios. Y contar la historia de las baladas... Bueno,
de las Baladro y ponerlas como como el tema central de ahí ocurren las tensiones, ahí ocurren los deseos, ahí está en ellas sucede el poder y en ellas sucede el sometimiento también de la mujer, etc. Entonces, ¿cómo equilibras también ese poder en una época en la que no se hacía, no se le daba ese poder a la mujer tampoco, Arcelia? Es ambivalente, ¿no? Porque por un lado eran mujeres absolutamente empoderadas y no solamente, bueno, machas, sí, como masculinas, ejerciendo Mujeres con tanto poder que ejercían como si fueran hombres. como si fueran hombres. Pero yo voy a interrumpir un poco, Sí, porque creo que de eso se trata esta conversación. La historia de las muertas no es la historia de las Baladro, no es ni siquiera la historia de las Poquianchis, ni siquiera la historia de las hermanas González Valenzuela. Es la historia de un México en un momento histórico en el que el PRI había consolidado su poder, en un momento en el que la corrupción y la impunidad se institucionalizaron, y que eso dio el marco, el caldo de cultivo para que se dieran personajes como los de las Baladro. Las Baladro no por sí solas no podían haber acumulado esta enorme fortuna y ese enorme poder que acumularon. Lo acumularon por la perversa relación que establecieron con todas las fuerzas vivas de este país. Sí. Tema que ha sido obsesión mía desde todas mis películas y todo lo que pienso, porque cuando tú descubres, y qué cosa más relevante y vigente hoy en día, que el cómplice de las Baladro es un militar, en un país que se ha venido militarizando a pasos agigantados y que debiéramos estar más preocupados y ocupados que nada, y ya lo empezamos a ver como naturalidad, que vas a un parque y hay militares, y vas al aeropuerto y hay militares, y vas a pasear por la playa y hay militares. Y entonces estas no solo se coaligan con los militares, también se interrelacionan de a manera de complicidad con el poder político a todos niveles, federal, estatal y municipal, y con todo el poder judicial, y con todo el poder religioso, con las fuerzas policíacas, pero creo que aún más allá de eso, con una sociedad hipócrita, con una sociedad doble moral, porque más también el otro día, hace un momento yo quería que Arcelia nos hablara de por qué Arcángela tiene esta contradicción bueno, también, mira, si existe la tarea, es una de las cosas más paradójicas, les ponen diferentes seudónimos de ángel. Serafina es un ángel y Arcángela es otro ángel. Maravilloso. Maravilloso, claro, de este par de brujas monstruosas. Pero yo lo que te quería decir es que este retrato de este México, de esta sociedad, de estos crímenes, tienen una vigencia en la actualidad que nos debería de aterrar a todos. Porque tú vas a ver una serie o vas a leer un libro donde están hablando de un México en el que la violencia, el abuso hacia las mujeres, la trata de personas y no de blancas, porque ya me regañaron que así no se dicen. Sí, efectivamente. Y creo que es muy sorprendente cómo las muertas se convierten en un espejo del presente, aunque hable de una historia de hace 60 o 70 años. Y va de la mano también con lo que el propio Ibargüengoitia describía, que era los sucesos de la vida marginada también. Un México en el cual crecía el milagro mexicano en las ciudades, donde todavía era lejano lo rural. Y son estas historias también que de alguna manera todos nos tocan, de alguna manera. Hay muchas historias de asesinatos, de corrupción, de suicidios, que suceden en lo rural también y que se quedan ahí. Y lo que hace esta historia de las muertas es decir, oigan, es espantoso, pero también llega a la conclusión de que la gran mayoría de las muertes suceden casi de forma involuntaria, sucedían porque así tenían que suceder, tenían que morirse, ¿sabes? El ejemplo yo creo que más icónico, la plancha, sin duda de la calavera, que era, a ver, no lo hace con dolo, por muy tonto que parezca, ¿no? Decir, oye, voy a planchar, es porque genuinamente quiere. No. Yo te voy a decir, ¿no es lo que más se te quedó de tu primera lectura de Las Muertas? Sí. Yo hay dos cosas que no puedo olvidar. La planchada, que para mí decía, y regresaba y lo volvía a leer diciendo, esto será verga. O sea, ¿cómo una mente puede tener esa imaginación? Y la otra es la metida de Rosa o Lupe a la letrina.
y que no cabe por lo gorda que está. Y que creo que en la serie es muy divertido, pero muy fuerte. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué imagen te quedas tú? Dice él dice, la primera vez que lo leí, nunca olvidaré la planchada. A mí también me parece y también es un impacto, digo, Y Blanca era negra, que esa es otra de las frases que a mí me hicieron volar la cabeza. Cuando termina la que contó la vida de Blanca y termina el capítulo diciendo, y Blanca era negra. Sí, ¿Con cuál te quedas? yo creo que toda esa historia de Blanca es estupenda, sí, es un episodio feroz desde que la compran, ¿no? La compran muy chiquita y hay una frase muy tremenda de mi personaje en donde le dice a ella cuando ya lleva al cliente, le dice, este hombre es un amigo nuestro y, viene a ver qué tan nuevecita estás, ¿sabes? Es como, y todo eso es algo que lo viven así como así es nuestro oficio, nuestro quehacer. Esta niña tiene que entender cuando es una niña, o sea, sí hay una cosa muy despiadada, es un mundo que tiene que ver, vaya, la planchada y todas estas cosas, tiene que ver con la ignorancia, con la falta de educación, con la desigualdad social, con la pobreza que de alguna manera ella, o sea, a esta niña blanca viene a comprarla nuestra mujer, nuestra corresponsal, doña Jovita, la enganchadora, a una familia por 50 pesos, digamos, ¿no? Entonces sí, ellas reclutan a sus muchachas de la pobreza, ¿no? Hay como como decía Luis, como un asunto como multifactorial de una sociedad que, que hay una descomposición de tal manera que emergen estos personajes siniestros y que hacen tanto daño, ¿no? ¿El único amor de la vida de tu personaje es su hijo? ¿Tú crees que es El dinero. Perdón que me adelante a ti. Su hijo primero, pero también el dinero, el poder, El poder. la lana. O sea, Me encantaba. la ambición. Bueno, pues no la ves cómo se mueve con ella. Es avara, es profundamente avara, mezquina. Esta ambición la hace ir a, ¿sabes? Pasar por encima de lo que sea y de quien sea. Yo creo que también tiene una compasión y un amor por su hermana, que ha sido su cómplice, pero que al final pues da la vida, da el negocio un poco por salvarla y así, o sea, se van juntas al abismo, ¿no? La caída es juntas finalmente. Yo creo que ahí hay como una especie o sea, hay un matrimonio ahí entre estas dos mujeres que hay como una solidaridad y una fuerza, pero siempre y cuando estemos juntas. ¿Y de dónde agarraste gestos de tu personaje? ¿De fotografías? ¿Tuviste acceso tal vez a videos de la época? ¿Cómo te alimentaste de ese personaje? Luis es un poco azaroso que yo esté haciendo, que yo haya finalmente sido la actriz que haya hecho este personaje, porque no. No tiene nada azaroso, eres una de las mejores actrices vivas en este país y fue muy sorprendente ver la manera en la que entendiste. Marcela y yo nos conocemos casi desde niños, pero siempre tuvimos el gusanillo de trabajar juntos. Yo desde La Mujer de Benjamín, que probablemente es una de mis películas mexicanas favoritas de todas, que además, curiosamente, comparte este tono del que hablamos mucho. Trata de un pinche viejo libidinoso que se quiere ligar y follar a una niña. Y desde ahí yo esa película que tanto me gusta, que es de lo que más me ha encantado del llamado nuevo cine mexicano. No, cine mexicano. Tenía ganas de trabajar. Y así como te digo que me tomó 50 años hacer este sueño que es Las Muertas, también me tomó 50 años, no es tanto. Me tomó 30 años trabajar con Arcelia, a la que yo he admirado desde siempre por ser una de las grandes actrices de este país. Nada azaroso entonces, para que quede claro. Nada azaroso. Yo creo que estábamos destinados, ya que te dije que no creo en Dios, pero por algo pasan las cosas. Y entonces no trabajamos antes, pero aquí trabajamos a profundidad. Todo lo que nos dimos gusto todos los días. Creo que el trabajo de Arcelia, entendiendo el tono, además Arcelia es una mujer muy preparada, muy leída, muy instruida, terminó la primaria, me consta.
No es cierto, es una egresada del CUT, con muchos esfuerzos. Aprendió a leer y escribir como Simón Corona. No, probablemente yo sí creo, y además de pronto los directores dan crédito del que merecemos, o menos a veces, pero yo sí creo que los actores son los que dan la cara por todos nosotros. En Las Muertas, que es una superproducción de proporciones épicas como pocas veces se ha visto en este país, y creo que tiene una producción impecable, un arte, fotografía, vestuario, sonido. Todo está cuidado. Cada billete está cuidado. Cada billete de Netflix está cuidado menos el de mi sueldo. Cada billete me refería a la película. Le ponía cosa. Son billetes reales. Dije, güey, sí son billetes de la época, sí son fajos. Hubo un rigor de investigación documental. Ahorita que le preguntabas a Arcelia, le interrumpí para variar porque tengo muy mala educación. Cuando todos llegaron, ya nosotros llevábamos meses haciendo, no existen videos de Las Baladro, nada más para que te diga por qué recorrimos todo. Hay un gran archivo fotográfico de la prensa y de la alarma que cubrieron exhaustivamente todos los momentos desde que las detuvieron. Antes de eso solo existe la famosa foto, que además es uno de los momentos más logrados de la serie, la famosa foto de familia que nosotros reproducimos con detalle, porque eso sí es una serie artesanal. Y sí fuimos a tratar de reproducir. Tal cual. La vamos a poner mientras estés. Ay, qué bueno. Me encanta porque... Pero cuando la vi dije, por fin, güey. Porque durante tantos años hemos sido lectores y nunca las habíamos visto. Pero espérate, pero en la serie, en el final del capítulo 6, está la foto, pero también está la real. O sea, Ibargüengoitia, no sé si por problemas legales, para no ser demandados, decidió borrarles las caras. Y así todos leímos esta novela, y esta que es la última edición que se ha hecho de ella, una imagen sacada de nuestra serie, seguían sin cara. Y entonces yo dije, qué fantástico va a poder ser reproducir. Porque esa es la foto que hay de las Baladros antes de ser detenidas. Todas las demás es durante los juicios, durante la aprehensión, las reconstrucciones de los hechos y de los crímenes, pero sí es increíble. Sí, y mira. Y ya no me dejes hablar, por favor. No, vamos cerrando esta conversación, de verdad. Toda esta caracterización era el desafío de cuando Luis me dijo, quiero que hagas mi Arcángel Baladro. Yo sabía que tenía que hacer un trabajo importante de cambiar el tono de mi voz, que Luis todo el tiempo me decía, tienes que hablar con una voz más grave. Más cabrón. Más cabrón. Sí, pero todo el tiempo. Y o sea, todo el tiempo nos regañas y las regañas y te mantienes en ese momento en el cual no te puedes permitir verte débil, excepto cuando llega tu hijo y se muere en el México lindo. Pero nada más, o sea, nunca la ves derrotada. Y cuando sale de esa depresión, sale como, ¿cómo se llama? Revolucionada. Un monstruo, pecho. Un monstruo. Y lo primero que dices, ¿quién chingados compró esta comida? Exacto. Eso es lo primero que piensa. Cuando está comiendo frijoles y ve la comida y dice, ¿quién está gastando? ¿Quién está dilapidando nuestro dinero? De su hermana Serafina. Sí, es una mujer tremenda y hubo que también investigar su peso, su manera de moverse, ¿sabes? Y después llegó todo el equipo del que se reunió Luis, maquillaje, peinados, vestuario, dirección de arte, porque cuando llegábamos a los sets y a las locaciones, pues estábamos en el espacio de los personajes, sin fuga de nada, ¿sabes? De energía ni de... No, y además también eso creo que es bien interesante que lo digas, porque es una serie que se hizo con mucho rigor, pero también a la antigüita. Hoy que hay tantos recursos tecnológicos, inteligencias artificiales, escenas generadas por computadora, sets virtuales en verde, como los de... Aquí queríamos que todo fuera en físico. Que cada prop, que cada elemento escenográfico, todo el desierto, el polvo, no, todo. El sol, ya sabes. Solo, según yo, hay un uso de inteligencia artificial. O solo un uso. El águila. No lo digas, digo que es una sorpresa que la gente... Y los opilotes. No, eso sea de verdad. A ver. Risco. No me digas diferenciar. No me digas que estaban amaestrados. Claro. El único que es CGI, pero no lo vamos a decir. No, pero en serio los opilotes son.
Claro. No puede ser que nos hayan puesto ahí. Te voy a mandar Y una foto que, de que cuando lleguen nos el filmamos. dispara. No me digas que son reales. Claro. Oye, güey. A ver, Tremenda actuación era de los parte opilantes. esencial. Caíste, nos caíste. Bueno, qué placer, Visco. Espero que sea la primera de muchas. No, bueno. Y Las Muertas llega a la mejor plataforma del mundo que se llama Netflix, o no sé si la mejor, pero por lo menos la que ganó la guerra este 10 de septiembre. Ojalá no se la pierdan, la van a disfrutar mucho, la van a padecer mucho. Una historia muy fuerte. Luego que el genio de Ibargüengoitia transforma este horror y este esperpel en una cosa muy divertida y muy profunda sobre nosotros y la Y mexicanidad. se juntan genios, de verdad. La genia, mi querida Arcelia, de verdad, qué extraordinario trabajo, de verdad, nos regalas. Inolvidable, de verdad, inolvidable lo que hiciste en la pantalla. Y también, por supuesto, tu genio, Luis, de poder ¿Cuál? darle a la altura, sin duda y más, por ese sexto capítulo que tienen que ver y tienen que llegar, que es esas 4 manos sobre las muertas entre Ibargüengoitia y las tuyas. De verdad, muchísimas gracias por esta plática. Gracias a ti, Risco. Felicidades Gracias a ti. por esta extraordinaria serie. Gracias. Gracias, en serio, Luis. Gracias, querido. Gracias. Sí, serio, de verdad. gracias a ti. Nosotros nos vamos, pero esto es El Extra. Gracias por acompañarnos.